Bueno, pues vamos a seguir ahora por fin con la última parte, con el apartado 4, en el que vamos a poner, vamos a unir las cosas que hemos visto hasta ahora. Esto va a ser entropía de entrelazamiento en ADS-CFT. Bueno, una cosa que no he dicho antes es que la entanglement entropy, la entropía de entrelazamiento, es una cantidad que es muy interesante y tiene aplicaciones en muchas ramas de la física, en información cuántica, en física de altas energías, en gravedad cuántica, en física de la materia condensada. Es una cantidad que en general es muy complicada de calcular, o sea, es difícil encontrar una teoría cuántica de campos en la que se pueda calcular fácilmente la entropía de entrelazamiento. Entonces resulta que a través de ADS-CFT vamos a ver que hay un tipo de teorías cuánticas de campos que van a ser precisamente las holográficas, en las que sí se puede calcular la entropía de entrelazamiento de forma mucho más sencilla de lo que se puede hacer en general. Y sorprendentemente esto va a poder hacerse utilizando herramientas completamente gravitosas, digamos, herramientas geométricas de geometría riemanniana heredadas de la relatividad general, si queréis. Entonces, como os había dicho antes, la correspondencia de ADS-CFT es una dualidad entre ciertas teorías con gravedad, en general cuánticas, y teorías que no tienen gravedad y que viven en una dimensión menor, ¿no? Entonces, ¿cómo se implementa esto? Esto se implementa a través de una cosa que se llama el diccionario holográfico, que nos relaciona cantidades aquí con cantidades aquí, ¿no? Entonces, si somos capaces de calcular, ciertas cantidades en este lado, o sea, en la teoría cuántica de campos, haciendo cálculos en el lado de la gravedad, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de este diccionario, que es el que vamos a explotar nosotros hoy, es el de la entanglement entropy. Entonces, para la entanglement entropy, la entrada en el diccionario holográfico de la entanglement entropy es una cosa que descubrieron Ryu y Takayanagi. ¿Qué propusieron? Lo siguiente, propusieron que si tenemos la frontera de ADS, recordad el dibujo que os había puesto antes, donde esto es z igual a 0 o más precisamente delta, o sea, muy cerca de la frontera, pero no infinito, o sea, no en z igual a 0, porque en z igual a 0 vimos que había ciertos problemas, y definimos una región imaginaria A y una región que sea su complementario B, y nos preguntamos por la entanglement entropy de la región A con respecto a la región complementaria, la B. Entonces, lo que proponen Ryu y Takayanagi es que la entanglement entropy, o sea, desde el punto de vista de la CFT, de la teoría que vive en la frontera, en cada una de estas slices, recordad que cada una de estas slices era como un espacio de Minkowski por sí mismo, la entanglement entropy de la región A en la frontera va a estar dada por la superficie, vamos a poner mínima, la superficie que minimice el área de entre todas aquellas superficies, bueno, dividido por 4G, de todas aquellas superficies que estén definidas dentro de ADS, o sea, que se metan dentro de ADS y que empalmen con la superficie de entrelazamiento en la frontera. Es decir, vamos a tener una cierta región en la frontera y vamos a querer saber cuál es su entrelazamiento con respecto a lo que vive fuera de ella, ¿no? El entrelazamiento de A con respecto a lo de B. Desde el punto de vista de la teoría que vive en la frontera, todo lo que hay dentro, en cierto sentido, no existe, en cierto sentido. Es decir, no forma parte de la teoría. La teoría es este plano y el tiempo pasando sobre este plano, ¿no? Pero lo que nos dice la correspondencia holográfica, esto sería desde el punto de vista del lado de ADS, es que para calcular la entropía de entrelazamiento en esta teoría definida en cada una de estas slices, o sea, por ejemplo, en esta en particular, la podemos calcular utilizando herramientas gravitosas a partir del área de la superficie, de aquella superficie que de entre todas las que empalman con A en la frontera,
tiene el área mínima. Vamos a poner aquí la condición esta. Esto significa simplemente que gamma A empalme con A en la frontera. Entonces, para implementar esto, bueno, entonces, a ver si recordáis esto, en este dibujo, esta es la superficie que vive en la frontera, esto sería como Minkowski en D dimensiones. Voy a utilizar la terminología de la D minúscula ahora. Y esto es lo que hay aquí dentro, o sea, el interior de esto, todo lo que hay aquí, es ADS en D más 1 dimensiones. Y la dimensión adicional es la Z, ¿no? La Z que como sabéis, se mete hacia adentro, ¿no? La Z va así. Y lo que estamos diciendo es que para la teoría esta cuántica, para este tipo concreto de teorías cuánticas de campos, la entropía de trazamiento puede calcularse utilizando, si queréis, un espacio-tiempo de anti de Sitter auxiliar, entre comillas, considerando superficies que empalmen con la región esta en la frontera. ¿Cuál de ellas? Pues en particular la que tiene el área mínima. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, esto de primera es una cosa loquísima, porque si lo pensáis, esto es una cantidad que habíamos definido antes en términos de matrices de densidad, en términos del estado cuántico para el cual estemos calculando esto. Esto, por cierto, es un statement en principio válido para estados genéricos, pero vamos a considerar el caso del vacío. Y en la dualidad eso consiste en considerar ADS sin nada dentro, o sea, sin agujeros negros, ni perturbaciones, ni nada. Pero como digo, esto es una cantidad cuántica que calculamos en la teoría que vive en la frontera, mientras que esto es un ejercicio de extremización de una superficie que es algo completamente clásico, o sea, es una cosa completamente geométrica, ¿no? Entonces, el hecho de que esta cantidad de aquí, esto de aquí, nos dé esto, es una cosa increíble, ¿no? Y en cierto sentido, nos da un olor de que hay una cierta relación entre el entrelazamiento y la geometría, ¿no? De alguna manera. Esto es como la idea de que, de alguna manera, el espacio-tiempo, la geometría del espacio-tiempo pueda emerger como de algo más fundamental que tenga que ver con pura información cuántica o algo por el estilo. Pues esto va un poco en esa dirección. No es exactamente esto, porque en este caso, en cierto sentido, el espacio de anti de Sitter es como una especie de espacio auxiliar, si queréis, y el cálculo lo estamos haciendo para la teoría cuántica de campos, pero claramente va en esa dirección, ¿no? Estamos aprendiendo algo cuántico completamente a partir de un cálculo gravitatorio clásico, ¿no? Bueno, otra cosa importante es darse cuenta de que esta fórmula, bueno, veis que he puesto aquí 4G, la G es la constante de Newton. Esta fórmula se parece un montón, para los que estéis familiarizados con ella, a la fórmula de la entropía de los agujeros negros de Bekenstein y Hawking, que nos dice que la entropía de un agujero negro está dada por el área del horizonte partido de 4G. Ya me diréis, ¿cómo se parece esto? Esto es una entropía, aquí hay un área partido de 4G, aquí hay un área partido de 4G. Bueno, pues de hecho, en cierto sentido, la fórmula de Ryuta-Kayanagi es una especie de generalización de la fórmula de Bekenstein y Hawking en el caso de espacios-tiempos asintóticamente ADS. De hecho, se puede ver que si tú seleccionas la región A de la manera apropiada, esta fórmula se reduce a esta fórmula cuando tú, en vez de considerar espacio-tiempo de anti de Sitter, consideras un agujero negro dentro del espacio-tiempo de anti de Sitter. En ese caso, la dualidad nos dice que el estado que estamos considerando en la teoría de campos, en vez de ser el vacío, pues es un estado térmico. Es un estado en el que tenemos un baño de partículas, pero que está termalizado. Entonces, es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la dualidad, un agujero negro es un estado térmico. O sea, el espacio-tiempo de ADS sin nada es el vacío de la CFT.
Entonces, bueno, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a ver si es verdad, vamos a hacer un check, vamos a hacer un cálculo y ver que efectivamente esta fórmula, cuando la aplicamos a un caso concreto, nos da un resultado para la entanglement entropy que tiene sentido y coincide con las expectativas que tenemos derivadas de argumentos completamente provenientes de Quantum Field Theory, que no tienen que ver con la gravedad para nada. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llevar a cabo este cálculo en general, para una superficie, para una región de entrelazamiento cualquiera? Bueno, en primer lugar, tenemos que, bueno, primero saber cuál es la superficie A, luego tenemos que parametrizar gamma A, es decir, definir las posibles gamma A's entendidas como variedades metidas dentro de anti de Sitter. Luego, extremizar el funcional de área. Extremizar área de gamma A. Y por último, evaluar el funcional de área dentro de gamma A, ¿no? Es decir, evaluar el funcional de área para la gamma A tal que el funcional es extremizado. En la gamma A que tiene área mínima, ¿no? Vale, voy a hacer un ejemplo antes de hacer el caso que quiero contaros sobre cómo embebemos una esfera en el espacio euclídeo en 3 dimensiones y cómo se calcula su área, porque a lo mejor utilizo unas herramientas con las que a lo mejor no estáis todos completamente familiarizados. Entonces, lo que ocurre es que el área de la superficie gamma A, una superficie cualquiera, una superficie dentro de un cierto espacio ambiente, en este caso el espacio ambiente va a ser anti de Sitter, pero en el ejemplo que voy a hacer ahora va a ser simplemente el espacio euclídeo en 3 dimensiones, se puede calcular como la integral sobre la superficie. Bueno, es simplemente la integral sobre la superficie, pero esto a efectos prácticos es necesitamos calcular un objeto, ¿no? Que es el determinante de la métrica inducida en la superficie. Déjame ver si he puesto bien aquí la dimensión. Sí, en principio sí. Vale, bueno. Para calcularnos esto necesitamos el determinante de la métrica inducida en la superficie y eso va a quedar más claro en un momento. Entonces, como digo, esta h es el determinante de la métrica IJ, que es donde IJ es la métrica inducida por la métrica del espacio ambiente en la superficie en cuestión, en gamma A. Es decir, nosotros tenemos la métrica euclídea en 3 dimensiones, por ejemplo, que es el caso que vamos a hacer, le plantamos una esfera dentro y queremos saber, nos gustaría saber si queremos medir distancias, por ejemplo, sobre la superficie de la esfera, ¿cuál sería la métrica que tendríamos que utilizar? Pues la métrica que tendríamos que utilizar es la métrica que se llama la métrica inducida por la métrica de Minkowski en esa variedad, la forma en la que se calcula pues es eso que se llama a través del pullback de la aplicación que nos está dando cómo se embebe la superficie en ese espacio ambiente. Y lo mejor es que haga un ejemplo para que tantas palabras que a lo mejor os suenan un poco raras tomen sentido, ¿no? Entonces vamos a considerar el caso de una esfera en R3. Entonces, en R3 vamos a considerar la métrica estándar.
esta métrica le puedo hacer un cambio de coordenadas, sin problema, cambio de coordenadas, y ponerla en coordenadas esféricas. Esto sería así, más r cuadrado de teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Es posible que esto lo hayáis visto en alguno de los capítulos del curso de Javier. Lo único que he hecho aquí es un cambio de coordenadas. He cogido la métrica del espacio euclídeo en 3 dimensiones y la he escrito en unas coordenadas diferentes. El cambio de coordenadas lo conocéis todos perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es considerar una superficie dentro de R3. Entonces, esa superficie en coordenadas cartesianas es simplemente la que está definida por la condición de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r mayúscula al cuadrado, una cierta constante. Y en coordenadas esféricas es más sencilla, simplemente que r cuadrado es igual a r cuadrado. Es decir, estamos en el espacio euclídeo en 3 dimensiones y estamos considerando una esfera. Muy bien. A ver, ¿qué más? Lo que queremos calcular es la métrica inducida en esta esfera, ¿no? Entonces, la fórmula de la métrica inducida es la siguiente. O sea, tenemos esto, si lo escribimos de otra manera, esta sería, pues si queréis, g mu nu de x mu de x nu, donde los únicos elementos de la métrica que no se anulan son grr, que es 1, g teta teta, que es r cuadrado, y g phi phi, que es r cuadrado seno cuadrado de teta. Y ahora os gustaría saber cuál es la métrica que induce esta métrica en la superficie, ¿no? En la superficie esta de la esfera. Esa métrica, que vamos a llamar ds cuadrado sobre s2, va a ser, vamos a poner unos índices distintos, h, i, j, de x, y, de x, j. Y estos índices, en vez de correr de 0 a 3, de 1 a 3, por ejemplo, aquí mu puede ser r, teta o phi, ¿no? Aquí van a correr solo de teta a phi porque la r la vamos a estar fijando. Entonces mu puede ser r, teta o phi, pero i y j, bueno, mu, nu, etc., i y j solo corren en teta y en phi. Y la manera de calcularse estos elementos es así. Esto es lo que nos da bueno, a ver, donde estas coordenadas aquí, las i's, por ejemplo, esto es más complicado explicarlo que hacerlo. Estas coordenadas x mu son las coordenadas del espacio ambiente, del espacio total. En este caso, r, teta y phi, ¿no? Mientras que las i's son las coordenadas en la esfera, que son solamente teta y phi, ¿no? Porque la esfera tiene un radio finito, la esfera, la r no juega ningún papel porque estamos sobre la superficie, ¿no? Entonces lo que hay que ir haciendo aquí es ir metiendo x mu, pues primero r, ¿no? Parcial de r con respecto a teta y phi, y luego contraerlo con el g correspondiente. Por ejemplo, si queremos saber cuánto vale h teta teta, pues esto sería parcial x mu con respecto a teta, parcial x nu con respecto a teta, g mu nu. Esto es trivial porque las únicas coordenadas que derivadas con respecto a teta no nos dan algo que sea cero, es teta ella misma, ¿no? Entonces, total, que esto nos da que parcial de teta con respecto a teta, parcial de teta con respecto a teta, g teta teta, o sea que esto queda 1 por 1 por g teta teta. O sea que h teta teta es lo mismo que g teta teta. En el caso que vamos a ver después, en el caso del cálculo gráfico, esto va a ser menos trivial y vamos a ver que va a haber un caso en el que si la parametrización, en vez de ser tan sencilla, tan trivial, de ser r igual a una constante, dependiera de las otras coordenadas, por ejemplo, una parametrización que sea r igual a una cierta función de teta, entonces al derivar aquí, al llegar a r, la derivada de r con respecto a teta sí que nos daría algo no trivial. En el caso de la esfera no nos da nada no trivial, y simplemente h teta teta es g teta teta, y h phi phi también. Una manera más sencilla de ver esto, entonces, bueno, conclusión que ds cuadrado de la métrica inducida sobre la esfera es simplemente, bueno, si lo escribo,
explícitamente h teta teta de teta cuadrado más h, bueno, en principio habría términos cruzados, pero como la métrica es diagonal, esos no salen, ¿no? H phi de phi al cuadrado. Y esto es simplemente, bueno, claro, evaluado en r cuadrado igual a r cuadrado, o sea que esto nos da simplemente r mayúscula al cuadrado de teta al cuadrado más seno cuadrado de teta de phi al cuadrado. Otra manera de ver esto es simplemente utilizar la regla de la cadena en estos diferenciales. Entonces, por ejemplo, en este caso es medio trivial porque la d de r, la podríamos poner como la parcial de r con respecto a las coordenadas nuevas, diferencial de las coordenadas nuevas. Entonces, en este caso, como la parametrización es simplemente una constante, estos son todos cero y este de r no nos da nada. Y lo único que nos queda es este trozo en el que tengo que evaluar r en el r mayúscula. Pero bueno, entonces esto es como muy natural y parte del motivo por el que quería hacer esto era para que vierais cómo quedaba el cálculo del área hecho de esta manera. Entonces, si yo calculo ahora el determinante de esta métrica, es fácil ver que como esto tiene es una matriz 2 por 2, esto va a salir dos veces, esto va a salir r a la cuarta por el seno al cuadrado de teta. Entonces, la raíz cuadrada de h va a ser simplemente r cuadrado por el seno de teta. Entonces, si vuelvo aquí y lo pongo en el caso de S2, en el caso de la esfera, esto va a ser la integral de 0 a 2pi de phi, la integral de 0 a pi de teta, y ahora la raíz cuadrada de h va a ser r cuadrado por el seno de teta. R cuadrado seno de teta. Entonces, efectivamente, lo que ocurre aquí es que la raíz del determinante lo que nos da es el jacobiano del cambio de coordenadas usual. Esta es la manera geométrica de entender muchas integrales que hacemos durante la carrera de física, digamos, utilizando lo de la matriz jacobiana, etc. Y esta es una manera a lo mejor un poco más geométrica de entender qué está pasando, ¿no? En la que estamos haciendo una integral sobre la superficie en cuestión. Vale, bueno, pues si hacemos esta integral, pues el phi nos sale trivial, esto sale 2pi r cuadrado, y esto nos sale menos el coseno de teta, evaluado entre 0 y pi. El coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 1, total que esto nos da, voy a ponerlo aquí, 4pi r al cuadrado, que es efectivamente el área de una esfera, ¿no? De radio r, que es pues lo que tenía que dar. Bueno, esto ilustra un poco cómo funciona la expresión esta del área, ¿no? Y qué queremos decir con esta expresión aquí. Bueno, en este caso concreto, pues la d, por ejemplo, sería 3, entonces esto sería d2i, o sea, hay dos coordenadas que son teta y phi. Vale, entonces, dicho esto, pasamos por fin al cálculo explícito de la entropía de entrelazamiento en anti de Sitter, pero antes voy a borrar la pizarra. Vale, entonces estamos de nuevo aquí y vamos a considerar el caso en el que la superficie va a ser un disco. Entonces es conveniente que este dibujo lo tenga por aquí en algún sitio. Vamos a considerar una slice temporal y vamos a considerar un disco, entonces vamos a ver coordenadas así. Un disco en la frontera. Esta coordenada va a ser lo que llamamos teta, esta va a ser la coordenada r, y luego vamos a tener la coordenada holográfica, z, que se va a meter dentro de ADS, ¿no? Y la región para la que hablamos de trazamiento es el disco, lo que hay dentro, ¿no? Y el complementario pues va a ser todo lo que hay fuera. No. Vamos a considerar un caso en el que la dimensión de la CFT es 3 dimensiones. Es decir, que si fijamos el tiempo, lo que vamos a tener son planos, ¿vale? O sea, el dibujo es como el dibujo que teníamos antes. Esto es para simplificar mucho la visión. O sea, si nos quitamos el tiempo en una teoría en 3 dimensiones, nos quedamos con planos. No es como señores que viven en folios, digamos, viven en un espacio de 2 dimensiones en vez de 3. Entonces
vamos a hacer un cálculo para una teoría cuántica de campos en 3 dimensiones, como digo. Vale, entonces la región esta, la región A, va a estar definida, bueno, va a ser un disco y por tanto va a estar definida como el conjunto, o sea, los valores de R, θ, z y t, tales que, bueno, el tiempo lo fijamos, como digo, a una constante, entonces ponemos t igual a 0. Z va a ser igual, va a estar también fijado a una slice. Como hemos dicho, vamos a hacer un cálculo en la frontera y por tanto tenemos que fijar z. La slice va a ser delta, donde delta va a ser mucho menor que 1, como dijimos antes. Y el radio este que hemos definido, bueno, va a ser menor o igual que un cierto radio, ¿no? Que es el radio del círculo. O sea, esto es lo que define un círculo, ¿no? Que el radio sea menor o igual que un cierto radio máximo. O sea, estamos hablando de todo lo que hay dentro del circulito este. Y estas dos simplemente lo que te dicen es que hemos fijado el tiempo a una slice temporal y además hemos considerado un valor concreto de la coordenada holográfica, esta que se mete dentro de ADS. Vale. Entonces lo que queremos hacer considerar ahora son todas las regiones, todas las superficies estas gamma A que empalman con A en la frontera, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos esa superficie? Pues bueno, pues gamma A va a ser una región tal que, bueno, de nuevo, t igual a 0, el tiempo nos vamos a olvidar de él, esencialmente, porque el tiempo no juega ningún papel aquí, y tal que la coordenada z, o sea, va a ser una superficie que vamos a parametrizar como que z va a estar relacionada con las coordenadas r y θ. En el caso de la esfera que pusimos antes, por ejemplo, teníamos también una relación de este estilo para la superficie, pero la relación era medio trivial, era simplemente que el R era igual al R mayúscula, ¿no? Eso es lo que parametrizaba la superficie. En el caso de esta superficie que tenemos aquí, lo que decimos es que hay una cierta función que nos relaciona, una cierta función de la coordenada R y la coordenada θ, es decir, que según giramos así y nos movemos cerca o lejos, nos da el valor de z, cómo dentro nos metemos, para el cual nos encontramos con la superficie, ¿no? Eso es como se parametriza una superficie en general. Entonces no sabemos lo que es f y entonces lo que vamos a intentar determinar extremizando el funcional. O sea, en principio esto parametriza cualquier superficie, ¿no? Dentro de Anti de Sitter. Dentro de Anti de Sitter y dentro de una time slice. No hemos dicho nada, simplemente es una manera de parametrizarlo. Podríamos haberlo parametrizado también en términos de r como una función de z y θ o en términos de θ como una función de z y r. Bueno, en el caso este en cuestión, como tenemos un círculo, el círculo tiene una simetría bajo rotación, es decir, si nosotros le damos vueltas al círculo o damos vueltas alrededor del círculo, nada cambia, es exactamente idéntico. Entonces, es más que natural asumir, de hecho, que esta función no depende del ángulo, que z es una función que de hecho es solo función de r. Es decir, que si yo considero, o sea, tendríamos superficies de este estilo, ¿no? Que si yo considero un cierto valor de r y voy bajando, eso tendrá un cierto perfil, ¿no? Es decir, para un valor de r más cercano a 0, pues bajará más o menos z, ¿no? Es decir, para distintos valores de r sí que cambia la superficie, pero la superficie tendrá una cierta forma así. Pero lo que no cambia es al girar, es decir, si yo me pongo aquí para un valor de r fijo o me pongo un poquito más allá con el mismo valor de r, como en un casquete, digamos, la superficie no puede cambiar al girar alrededor. No hay ningún motivo por el que pueda cambiar. No hay nada en ADS que permita que eso ocurra. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es ver cuál es la métrica inducida en esta superficie. Todavía no sabemos qué forma tiene la superficie, porque todavía depende... o sea, lo único que sabemos, que es una cosa simplemente de cuestión de lógica, es que rotándola alrededor no cambia. Es decir, la superficie tiene la misma pinta desde cualquier lugar que la miremos, pero no sabemos cuál es el perfil de la superficie, ¿no? A priori. Vale, entonces, lo que tenemos que calcular es la métrica inducida. Entonces, la métrica de ADS la vamos a escribir en el parche de Poincaré, como os había dicho antes, hace un rato. Y esto tenía esta pinta. Perdón. Bueno, aquí estoy haciendo un pequeño cambio de coordenadas. Esto es un cambio de coordenadas acilíndricas, si queréis, o polares, porque esto antes lo había escrito como dx al cuadrado más dy al cuadrado.
y ahora lo estoy escribiendo como dr al cuadrado más r cuadrado de teta cuadrado, y eso es simplemente el cambio de coordenadas de, si esto es x y esto es y, el cambio de coordenadas de estas coordenadas a las coordenadas polares en la slice, ¿vale? Entonces es una cosa trivial. Entonces escribo anti de Sitter de esta manera y ahora nos calculamos la métrica inducida. Para eso podemos utilizar el truquito que vimos antes. Entonces el truquito que vimos antes nos dice que dz va a ser la parcial de z con respecto a II de II. Entonces, en este caso es un poco menos trivial que antes, porque vemos que, bueno, en primer lugar estamos fijando z, entonces las coordenadas en la variedad solo van a involucrar a r y a θ, porque estamos fijando el tiempo y z, las dos cosas, ¿no? Pero en este caso z depende de r, ¿no? Entonces la parcial de z con respecto a r no va a ser trivial, sino que vamos a tener aquí f punto de r, donde punto, o sea, f punto es lo mismo que parcial de f con respecto a r. Voy a usar esa notación todo el tiempo. Vale, entonces, si yo cojo esta métrica ahora e implemento el hecho de que t es igual a 0 y z es igual a f de r, entonces obtengo la métrica inducida en gamma, que es simplemente L cuadrado partido de f de r al cuadrado, y simplemente ahora tengo que del dz me sale o sea, me sale el f punto al cuadrado, f de r al cuadrado, de r al cuadrado, más más dr cuadrado, más r al cuadrado de teta al cuadrado. Esto se puede simplificar un poco y nos queda 1 más f punto al cuadrado de r al cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado. Total, que el determinante de la métrica va a ser L a la cuarta, F a la cuarta, por 1 más F punto al cuadrado y por R al cuadrado. O sea que la raíz cuadrada de H va a ser L cuadrado partido por F cuadrado y por R y por la raíz cuadrada de 1 más F punto al cuadrado. Vale, pues entonces nos vamos a la fórmula del área que tenemos aquí, que nos dice que la entanglement entropy para esta superficie, para esta región A en la frontera, la podemos calcular como 1 partido de 4G por el mínimo de esta región, perdón, de este área, que tenemos que calcularnos para, tenemos que integrar entre 0 y 2pi de teta. Entre 0 y r tenemos que integrar r, y lo que nos sale en la raíz cuadrada del determinante es L cuadrado por R partido de F cuadrado por 1 más F punto al cuadrado. Vale, esto no depende de teta, como veis, o sea, el integrando no depende de teta, así que esto lo podemos reducir a simplemente pi partido de 2g por el mínimo de la integral entre 0 y r, de r, voy a sacar el L cuadrado también, de r partido de f de r al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más f punto de r al cuadrado, y ya está. Vale, pues hemos reducido el problema a extremizar este funcional, que este funcional, si estuviera escrito de otra manera, o a lo mejor incluso así, debería de resultaros familiar, porque esto no es ni más ni menos que equivalente a la acción de una partícula. O sea, si yo escribo esto ahora como todo esto que hay aquí, como L de R, F de R, F punto de R, diréis, anda, pero si esto es como un lagrangiano. Esto es como un lagrangiano de una partícula moviéndose en una dimensión en la que R juega el papel del tiempo, F juega el papel de la posición y F punto juega el papel de la velocidad. ¿No?
¿Y cómo hacemos para minimizar, para extremizar el funcional asociado al lagrangiano, es decir, la acción? Pues a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Por tanto, para identificar cuál es la configuración, el valor de f para el cual las ecuaciones de Euler-Lagrange se satisfacen, o sea, que hacen mínimo este funcional, pues nos tenemos que calcular las cosas que aparecen en las ecuaciones de Euler-Lagrange, los diferentes términos, que, como recordaréis, tienen esta pinta. Bueno, he puesto mínimo en todos los sitios, pero bueno, podría haber puesto extremo. No vamos a calcularnos la variación segunda para ver si es positiva o negativa. Pues bien, tenemos el lagrangiano y simplemente lo que tenemos que hacer es pues jugar un poco con esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que si nos calculamos estos trozos, los resultados que obtenemos son los siguientes. A ver, la parcial de L con respecto a F es, ¿dónde tenemos? Aquí. Es simplemente menos 2R f de R cubo raíz cuadrada de 1 más f punto al cuadrado. Vale. Y la parcial L con respecto a f punto, pues es R por f punto partido de f cuadrado por 1 más f punto al cuadrado elevado a 3 medios. F punto solo sale, esto está mal, esto es un medio. Esto sí está bien. Vale. Entonces, ahora creo que es hora de borrar otra vez. Bueno, hemos calculado antes las dos primeras partes que necesitamos para calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son la derivada de L con respecto a f y la derivada de L con respecto a f punto. Lo siguiente que tenéis que hacer es la derivada total con respecto a R de la derivada de L con respecto a f punto, os va a salir 4 trozos, y juntarlos con la derivada de L con respecto a f. Si hacéis eso, lo que vais a ver es que las ecuaciones de Euler-Lagrange dan lugar a la siguiente ecuación. Y no lo voy a hacer en detalle, pero como todos sois expertos en derivar, lo podéis chequear en casa. Aquí hay 2 puntos más ¿dónde estás? R por f punto al cuadrado por f 2 puntos igual a 0. Vale, entonces nosotros hemos tenido esta ecuación y vosotros diréis, pero esta ecuación no hay Dios que la resuelva. Efectivamente, esto no hay Dios que lo resuelva. En principio, porque esto es una ecuación diferencial de segundo orden y no lineal. Pero, bueno, no lineal, bueno, creo que no. El caso, que ahora llega el momento, algo que podríamos haber hecho a lo mejor desde el principio, de pensar un poco qué sabemos realmente sobre la función f. Y tenía que haber guardado el dibujito de antes. Recordad que habíamos definido z, hemos parametrizado la superficie como z igual a f de r, ¿no? También recordad que teníamos este dibujo, que sabemos que la superficie hace algo así, ¿no? Y este es el r y este es el z, ¿no? Entonces, sabemos que cuando R va a R, tiende a R, o sea, cuando nos acercamos mucho al borde, Z tiene que acercarse mucho a delta, ¿no? O a 0, digamos.
Porque si nos acercamos mucho al borde por la superficie, significa que nos estamos acercando al punto en el que z es muy pequeño, ¿no? Mientras que si r va a 0, si nos ponemos en valores de r muy pequeños, nos estamos metiendo más abajo en z, ¿no? Estamos yendo a este puntito de aquí, que es el punto en el que esto da la vuelta para arriba, ¿verdad? Entonces, z va a tomar su valor máximo cuando r va a 0. Entonces, ¿esto nos dice algo sobre la función f? Bueno, en principio hay infinitas funciones que satisfacen estas propiedades, ¿no? Pero lo que tendería a hacer uno ahora es intentar una solución, ¿no? Intentar algo del estilo de lo siguiente. Sería, pues f de r sabemos que tiene que tener unidades de longitud, porque z es una distancia. Entonces, esto podría ser algo como r a la alfa menos r a la alfa elevado a 1 partido por alfa, por ejemplo. Entonces, esto satisface con alfa mayor que 1. Esto efectivamente, cuando r va a 0, nos da un valor, el máximo valor que nos da esta función, tal vez con una constante aquí delante, por ejemplo, o una constante global, o lo que sea. Y cuando esto va a r, pues esto nos da 0, ¿no? Nos da lo que queremos, que z vaya a algo muy pequeñito que es delta. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente la f tiene una pinta de este estilo. Y la solución es, precisamente, y os lo digo yo directamente, es que f de r va a ser r cuadrado menos r cuadrado. Es decir, que la superficie va a ser una semiesfera. Va a ser un casquete que va a enganchar con el semicírculo en la frontera de ADS. Entonces, esto es algo que podéis verificar vosotros, que si cogéis esta f y la metéis aquí, podéis hacer explícitamente la derivada primera, la derivada segunda, etc. Esta ecuación se satisface. Es decir, que esta posible superficie, o sea, la superficie definida por esta f, efectivamente extremiza el funcional de área. Entonces, visto eso, lo que podemos hacer es reescribir de nuevo lo que habíamos obtenido para la entanglement entropy, que es pi L cuadrado partido de 2G integral entre 0 y R de R raíz de 1 más F punto al cuadrado partido de F al cuadrado. Y ahora ya sustituir este valor, es decir, el siguiente paso, que es evaluar la integral en el valor para el cual que hace que la superficie sea mínima. Entonces, si hacéis eso, lo que os va a quedar es lo siguiente. Os va a quedar... Esto es una cosa que tenéis que hacer vosotros también, tenéis que chequearlo. Es la integral entre 0 y r de r partido de r cuadrado menos r cuadrado a la 3 medios. Bueno, entonces, esta integral podemos hacerla fácilmente, podemos hacer un cambio de variables. Por ejemplo, el siguiente, podemos decir que u sea r cuadrado menos r cuadrado. Entonces, du es menos 2r de r. Entonces, la entanglement entropy va a ser pi L cuadrado partido de 2G aquí, integral. Ahora, cuando la R vale 0, la U vale R cuadrado. Y cuando la R vale R, la U vale 0. O sea que esto es integral entre R cuadrado y 0. Ahora tenemos que R de R es menos du partido por 2. O sea que esto va a ser du con un menos delante partido por 2. Y debajo nos queda simplemente u al cubo, ¿no? U a la 3 medios, perdón. U a la 3 medios. Pero esto es una integral que sabemos hacer fácilmente. Y total que nos queda que la entropía de entrelazamiento
es pi L cuadrado partido de 4G. Aquí me falta una R mayúscula. Aquí, o sea que aquí sale también. Vale, entonces esto va a ser así. El resultado de la integral es menos 2 partido de u a la 1 medio, como debería ser evidente para todos, evaluado entre r cuadrado y 0. Entonces, si reescribimos esto en términos de la r en vez de la u, esto nos sale a pi l cuadrado r partido de 2g. Si lo reescribo en términos de las r's, esto me da r cuadrado menos r cuadrado entre 0 y r. Vale, entonces esto tenemos dos trozos. Tenemos el pi l cuadrado r partido de 2g con 1 partido de raíz de r cuadrado menos r cuadrado en r igual a r menos pi l cuadrado partido de 2g. Uy, perdón, esto sin paréntesis. Eso es porque en el segundo caso la r es 0, entonces esto nos sale una r, con este r se va y nos queda menos pi l cuadrado partido de 2g. Y aquí lo que ocurre es que este término es divergente. Este término, cuando r es igual a r, nos da una cosa que es infinita, nos da divergente. Lo que ocurre cuando r es igual a r, si vemos lo que es f, es que z está yéndose a 0. Cuando z está yéndose a 0, lo que está pasando es que se está acercando mucho a la frontera conforme, y es donde teníamos que introducir el cutoff el regulador ultravioleta. Esta delta es una distancia muy pequeñita, y entonces si hacemos eso, lo que vemos es que si hacemos que z sea delta en vez de 0, cuando nos acercamos mucho a la frontera, entonces z igual a delta es f igual a delta, que es decir, raíz cuadrada de r cuadrado menos r cuadrado es delta cuando r se aproxima a r mayúscula. Total, que esto queda pi l cuadrado partido de 2g multiplicado por r partido por delta, este r lo teníamos aquí, y todo esto es 1 partido por delta, porque esto es precisamente 1 partido por z, menos una cierta constante f, donde f es pi l cuadrado partido de 2g. Perdón. Entonces, precisamente esta expresión que obtenemos es exactamente la misma que habíamos esperado obtener desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos conforme, donde tenemos un término inicial que escalea con el área, en este caso el perímetro de la región para la cual estamos calculando la entanglement entropy, es decir, esta, y que nos está hablando de que hay correlaciones cuánticas muy fuertes a ambos lados de esa frontera, y luego tenemos un término subleading que es constante y al que le hemos dado el nombre f, y que para la clase de teorías holográficas que nos define la teoría de Einstein en ADS, resulta que nos da un f que está dado por este valor. Entonces, como vemos, esto es un check del hecho de que esto tenga exactamente la forma esperable desde el punto de vista de la conformal field theory. Dice que este procedimiento que hemos utilizado por lo menos pasa este test. Se puede ver que efectivamente, si lo calculas para otro tipo de regiones, reproduce apropiadamente en todos los casos la forma deseada, y además puede utilizarse para obtener resultados que van más allá de lo que se refiere a teorías holográficas, sino que puedes obtener resultados que son válidos para teorías cuánticas de campos generales, holográficas o no. En particular, esta cantidad f que aparece aquí está relacionada con una cosa que se llama el F-theorem en 3 dimensiones, que es un teorema que establece la monotonicidad de los grupos de renormalización en 3 dimensiones, que es un resultado muy importante. Y resulta que esta cantidad es una cantidad, me refiero para una teoría conforme cualquiera, no solo las holográficas, resulta que coincide con la magnitud que satisface esa propiedad de monotonicidad.
de la que tal vez hablaremos en otra ocasión, porque llevamos aquí no sé cuántas horas y a mí me está empezando a entrar hambre. Bueno, pues espero que la sesión esta así haya sido provechosa hasta cierto punto. Espero que haya servido para ilustrar algunos aspectos más avanzados y cómo algunas de las técnicas o aspectos que aprendéis en las clases de relatividad general pueden utilizarse para aprender otras cosas que en principio no tienen nada que ver. Y bueno, para intentar asomaros un poco a cosas un poco más avanzadas. Y nada, por mi parte, nada más. Espero que lo hayáis pasado bien dentro de lo posible y que os haya servido para aprender algo. Y nada, nos veremos en algún momento en el canal de Javier, en otra ocasión.